Bueno, estamos ahora en una de las plazas las más representativas que tiene Perú, el Cusco y Sudamérica. Aquí estamos para hablar de qué era la guerra para los incas, qué significaba la guerra. Pues por medio de la guerra, eh, el imperio incaico también dominó algunas tribus, algunos sectores de lo que era pues todo el territorio del Tahuantinsuyo. Para hacer un territorio como el Tahuantinsuyo tan grande, también se tuvo que conquistar. ¿O cómo se hacía esa conquista? Habían dos maneras. Una era por medio de la diplomacia y otra por medio de la guerra. Primero se iba y se hablaba con el que se iba a conquistar, como bueno mi hermano, nosotros venimos acá y vamos a conquistarte, o va a seguir bajo los imperativos de, del imperio. Y acá estamos en la plaza Tupac Amaru, que representa otra historia de lo que era la guerra o lo que sucedió después de la colonia. Pero la guerra o la conquista del imperio incaico tenía esas dos ramas, lo que era o se hacía a través de la diplomacia o a través de la guerra. Había un protocolo para la guerra, no era que se iba a pelear o te conquistaba así de buenas a primeras, sino había un protocolo que que se llevaba a cabo. El imperio incaico o el Tahuantinsuyo fue mucho más que una fuerza militar. Se extendió desde el río Ancasmayo, en la actual Colombia, hasta el río Maule, en el norte de Chile. 5.000 kilómetros de montañas, selvas y desiertos conquistados no solo con armas, con un arte más sutil, la diplomacia. La primera parte de la conquista no era una invasión brutal, sino una propuesta. Emisarios de la nobleza incaica que acercaban a comunidades vecinas, no con lanzas, sino con la promesa de la paz inca. En un mundo andino fragmentado por guerras, el Inca ofrecía protección militar contra enemigos externos, acceso a las colcas, almacenes estatales que aseguraban comida y textiles en tiempos difíciles, una red de seguridad que pocos podían rechazar. Y lo más valioso, la conservación de las autoridades locales, los curacas, sus costumbres y tradiciones, siempre y cuando juraran lealtad al Cusco. Era un acuerdo, una autonomía condicionada, una alianza estratégica para mantener la paz y la prosperidad. Pero cuando la oferta era rechazada, la diplomacia cedía paso a la fuerza. El ejército inca era un coloso disciplinado, compuesto por decenas de miles de hombres reclutados mediante la mica, sostenido por la red del Capañán, esa red de caminos, una arteria vital para las comunicaciones y la logística. Antes de la batalla, desplegaban una guerra psicológica brutal, desfiles estruendosos, cánticos de guerra, rituales para quebrar la moral del enemigo. En el campo, sus tácticas combinaban ataques frontales, falsas retiradas para tender trampas, movimientos envolventes para acercar al adversario. Las armas, hondas, mazas, lanzadardos eran letales en un contexto andino. La derrota tenía un costo brutal, tierras confiscadas, líderes castigados severamente. Un mensaje claro: resistir era inútil. Pero la verdadera batalla comenzaba tras la victoria, la integración. El sistema
de Mitimaes reubicaba a poblaciones leales para controlar las nuevas provincias, enseñar la cultura inca y evitar rebeliones. Los rebeldes eran desplazados para romper sus vínculos. El quechua se imponía como lengua oficial y el culto al Inti, el dios sol, como símbolo de unidad, aunque se respetaban otras deidades locales. Los hijos de los curacas eran llevados a Cusco, formados en la cultura incaica para gobernar bajo el imperio. El inca no buscaba solo vencer, quería transformar, convertir al enemigo en aliado, al vencido en parte funcional del imperio. La conquista era política, social, cultural, un arte de incorporación inteligente, no de aniquilación. La conquista de los incas del territorio andino no solo fue expansión territorial, fue también una tercera síntesis cultural. ¿Pero por qué? Las culturas conquistadas no solo entregaban tierras, tributos o guerreros, entregaban algo mucho más valioso: su conocimiento, sus saberes ancestrales, su identidad. Los chimú, herederos de una tradición milenaria en la costa norte, ofrecieron su maestría en la orfebrería. Sus artesanos transformaban el oro y la plata en símbolos de poder, belleza y cosmovisión. Los chinchas, grandes comerciantes del litoral, aportaron sus redes de intercambio marítimo. Sabían cómo navegar en la costa del Pacífico, cómo enlazar regiones lejanas con productos exóticos. Los chancas, con su fuerza de combate, su valentía indomable, fue absorbida por el ejército imperial. Los collas, pueblos de las alturas del Collasuyo, trajeron consigo una economía basada en la ganadería de las alturas, alpacas, llamas, la producción de lana, carne y transporte. El Inca integró su saber pastoril en el sistema estatal. Y los chachapoyas, los guerreros de las nubes, construían donde otros apenas podían trepar. Su arquitectura vertical, anclada en abismos, desafiaba la gravedad y el tiempo y a los invasores mismos. Sus técnicas para edificar en climas extremos no solo impresionaron al Inca, enriquecieron al imperio. Ese esplendor alcanzó su máximo con Huayna Capac, el Inca que llevó al Tahuantinsuyo hasta su mayor extensión. Cada uno de estos pueblos fue una pieza en el gran mosaico andino que el Inca ensambló con cuidado. No se trató de borrar lo anterior, sino de sumarlo. La conquista no era solo dominio, era integración. La conquista inca fue un arte, una danza entre la diplomacia y la fuerza, entre el respeto y el dominio. Un proceso que transformó el mundo andino, creando una síntesis poderosa, un imperio que gobernó con palabra y poder. Una de las formas de crear o cómo se expandió el imperio, bueno, como se expandió el Tahuantinsuyo fue por medio de alianzas, diplomáticas. Y estas alianzas se sellaban con matrimonios. Era muy común que por medio de matrimonios se sellara una alianza.
Y de esta forma, pues fue creciendo el imperio. Atrás tenemos a Tupac Amaru, que ya representa, fue uno de los que combatió fuertemente la colonia española y fue ejecutado por 4 caballos que arrancaron sus extremidades y fueron llevadas a diferentes partes del imperio. El Tahuantinsuyo no fue un simple imperio, fue una sinfonía de culturas, un susurro del sol sobre la piedra, un pacto entre las montañas y los hombres, porque mientras otros sembraban ruinas, los incas tejieron caminos, no para dividir, sino para unir.